Buenas noches, profesor. El día de hoy nos ha tocado exponer sobre las ideologías políticas. Mi grupo está conformado por mi compañera, Alejandra Jerónimo Limaimanta, Venturas Escribas Adriel, Emanuel Gaita Guevara, Sharon Araujo Camasca y mi persona, Aaron Escate Benavides. Comenzaré hablando sobre su introducción y objetivo de las ideologías políticas. Las ideologías políticas son un conjunto de ideas, creencias y valores que guían la forma en que las personas entienden y participan en la política. Cada ideología tiene su propia perspectiva sobre cómo debe organizarse la sociedad, cómo se deben tomar decisiones políticas y cómo se deben distribuir los recursos y el poder. El objetivo principal de las ideologías políticas es proporcionar una visión general y coherente de cómo debería ser la sociedad y cómo se deben abordar los problemas políticos y sociales. Estas ideologías pueden variar del conservadurismo y el liberalismo hasta el socialismo y el comunismo, entre muchas otras. Cada ideología política tiene su propia historia, principios y objetivos específicos. Algunas ideologías se centran en la libertad individual y la protección de los derechos humanos, mientras que otras se enfocan en la igualdad económica y la justicia social. El objetivo final de cada ideología es influir en la política y en la toma de decisiones para lograr sus metas y mejorar la sociedad en general. ¿Qué son las ideologías políticas? Las ideologías políticas son un sistema de creencias, valores y principios que proporcionan una visión general de cómo debería ser la sociedad y cómo se deben abordar los asuntos políticos. Estas ideologías ofrecen un marco conceptual para entender y analizar la política, así como para tomar decisiones y actuar en el ámbito político. ¿Cómo se forman estas ideologías políticas? Las ideologías políticas se forman a partir de una combinación de factores históricos, culturales, económicos y sociales. Estos factores influyen en la forma en que las personas ven el mundo y cómo interpretan los problemas políticos y sociales. Para hablar de políticas de izquierda o derecha y en qué se diferencian, en primer lugar hay que tener en claro que estas políticas son diferentes en cada país, dependiendo de la forma en que se esté organizando el gobierno, sus leyes y sus instituciones. Se trata de una diferencia de enfoque a la hora de gobernar. Según la ideología de izquierda, para que un país funcione, hay que fortalecer el conjunto de la sociedad y los servicios básicos, como es la salud, la educación, pensiones, etcétera. A grandes rasgos, la ideología de izquierda desarrolla sus políticas pensando en la sociedad, definida como un conjunto de personas que forman una comunidad. Es por eso que algunos gobiernos o partidos políticos de izquierda se definen como socialistas. Por otro lado, la ideología de derecha está más centrada en el individuo y la iniciativa privada. Los gobiernos de derechas favorecen la economía de las empresas para que sean estas las que generen la riqueza en un país. Este tipo de políticas se definen como liberales, porque las autoridades intervienen el mínimo posible, o capitalistas, porque el funcionamiento del Estado gira en torno al dinero o el capital. Es por eso que los gobiernos de derecha suelen beneficiar más a los empresarios, porque son los que generan más dinero a diferencia que los trabajadores. Además de eso, generan puestos de trabajo, haciendo que haya un mayor flujo de dinero en el país. Muy bien, ahora voy a hablar sobre el liberalismo y el socialismo como ideologías políticas. Por un lado, el liberalismo promueve la libertad individual de cada uno de los ciudadanos, es decir, que aboga también por la no intervención del Estado en sus vidas. Esto también quiere decir que el Estado asimismo promueve la libre empresa y la competencia también, como el derecho privado. En una ideología política socialista, por otro lado, el Estado sí interviene, pues se busca reducir la desigualdad entre sus miembros. En esta ideología política se pretende no tener una propiedad privada, sino más una propiedad colectiva. Esto también quiere decir que el Estado es dueño de los medios de producción y de las riquezas, y es la encargada de distribuirlas. Ahora, dentro de ejemplos de las ideologías políticas presentadas, podemos mencionar a los estados actuales, como nuestro país, o países del extranjero, como Estados Unidos. Estos países promueven la libertad de empresa y la competencia, como mismo su ideología lo menciona. Estos ofrecen un ejemplo de evolución a través de los años del Estado. Ahora, dentro de un ejemplo de ideología política socialista, podemos mencionar a la conocida Unión Soviética. Como bien sabemos, esta pretendía que los medios de producción y riquezas como tierras o fábricas pertenezcan al Estado y que ésta sea encargada de distribuirlas. Asimismo, podemos mencionar que la
planificación centralizada se centraba en la producción de bienes y servicios. Ok, continuando con la exposición, mi nombre es Alejandra del Rosario Jerónimo Lema y Manta y voy a exponer sobre dos puntos, el anarquismo y el libertarismo. El anarquismo es una corriente política y filosófica que busca la abolición del Estado y de cualquier forma de autoridad o jerárquica. Los anarquistas creen que la autogestión y la cooperación voluntaria como formas de organización social. Un ejemplo que se podría brindar es en la historia es de la Revolución Española que se dio en 1936. Durante este periodo, en algunas regiones de España se establecieron colectividades agrarias y urbanos autogestionadas, donde se tomaban decisiones de forma horizontal y se promovía la igualdad. Estas experiencias anarquistas demostraron que es posible vivir sin un gobierno centralizado y que la autogestión puede ser una alternativa viable. En cuanto al libertarismo, también se considera una corriente política y filosófica que defiende la máxima libertad individual y la mínima intervención del Estado en la vida de las personas. Los libertarios creen en la propiedad privada, los derechos individuales y la libre competencia del mercado. Un ejemplo que yo podría brindar es el movimiento libertario de Estados Unidos. Este movimiento defiende la reducción del tamaño y el alcance del gobierno, promoviendo la libertad del individuo y la responsabilidad personal. En síntesis, el anarquismo y el libertarismo tienen dos enfoques y conceptos diferentes, pero que toman influencia e importancia en el Perú. Ya que mientras el anarquismo buscaba la abolición del Estado y la emancipación de los trabajadores, el libertarismo ha promovido la reducción del rol del Estado de la economía y la promoción de la libertad individual. Esto toma de una manera muy redundante al Perú. Muy buenas, quien les habla es Sharon Araujo y hoy día les estaré exponiendo sobre la ideología fascista. Esta ideología se caracteriza por ser militarista y emplear el autoritarismo, el nacionalismo, ir en contra del socialismo, comunismo, democracia, liberalismo, entre otras ideologías políticas. Esta busca controlar los aspectos básicos de la vida, tales como la política, economía y cultural y social. También vemos un claro ejemplo de fascismo en el Perú. Este existe como un fenómeno histórico y político a lo largo del siglo XX y siglo XXI. En el Perú se caracteriza por la promoción de una visión de superioridad racial, étnica o nacional. Claramente se pudo ver en el gobierno de Fujimori, quien se caracteriza por ser un gobierno militarista, emplear el autoritarismo, no dejar paso a la democracia y controlar los aspectos básicos de la sociedad, tales como económica, política, hasta cultural. En el Perú, este movimiento busca crear una nueva versión de hombre, como también una nueva civilización. En conclusión, las ideologías políticas son un conjunto de ideas, postulados, fundamentos que caracterizan a una sociedad y éstas se rigen por ellas mismas. Como se ha visto en los puntos anteriores, las ideologías políticas como el socialismo, comunismo, tienen pensamientos más propios y originarios, como también existen algunas otras que van en contra o se contradicen, como también se pueden complementar, como el fascismo, el nacionalismo, el ecologismo, el feminismo, el populismo, el sionismo, el israelismo, etc. Muchas gracias.